Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de que me permita acompañarlos en estas tardes de pandemia. Vamos a hablar con el doctor César Cabezas, él es director del Instituto Nacional de Salud y lo saludamos a la distancia. César, qué gusto de saludarte nuevamente. Muchísimas gracias por estar en el programa. Igualmente, Elmer, muchas gracias a ti por ese espacio que siempre lo escuchamos. Muy bien. Cuéntanos así, un brochazo general, ¿cómo está el Instituto Nacional de Salud? Hemos sabido de que acaba de celebrar aniversario. Sí, Elmer, acabamos de cumplir 124 años de existencia como instituto y coincidentemente con esta pandemia, este instituto, al igual que otros institutos de los países latinoamericanos, nacieron para enfrentar problemas, en ese entonces la pandemia de la viruela, ¿no? Que había diezmado ya nuestra población y felizmente se encontró la vacuna, y esa vez la vacuna era un virus vivo atenuado que lo trajeron de España en la piel de los niños, en los barcos, ¿no? Se infectaba a los niños en el hombro y así se transportaba el virus, y a partir de ahí se hacía la vacuna. Y este instituto lo que logró hacer es que ese era un trato inhumano de estos niños que venían de España, porque eran huérfanos, y los utilizaban de esa manera, claro, con el objetivo de salvar más vidas, pero no era ético obviamente y no había ninguna norma en ese momento. Y lo que se hizo es cultivar ese virus en la ubre de las vacas. Y acá en el instituto, el que está frente al hospital de Baleate, había un criadero de vacas, se inoculó el virus ahí, y de la costra de esas lesiones que pusieron en la ubre de las vacas, se empezó a fabricar la vacuna ya en frasquitos, se liofilizaba, porque no había cadena frío, no había refrigeradoras, entonces liofilizar significa que está en polvito, y ese polvito se inoculaba por escarificación en las personas, y eso salvó muchas vidas. Y en ese momento el Perú se constituye un eje de productor de esta vacuna para contribuir a la erradicación de esta enfermedad. Y como tú sabes, la única enfermedad en el mundo que se ha erradicado es la viruela. Entonces, así empezó el INS y posteriormente ha ido haciendo otros aportes, ¿no? Qué bonita historia, qué bonita historia. Es muy importante para nuestros oyentes saber la historia de nuestras instituciones, porque nos llevan al pasado, nos ubican en otro tiempo, nos hacen ver otras necesidades, pero nos hacen reflexionar con las necesidades del presente. Tú me estás hablando, César, entonces de 1896. ¿Quién fue ese visionario? ¿Quién fue ese primer director? ¿Quién fue el que trajo eso? Bueno, ahí el instituto en realidad tiene varios nacimientos o renacimientos, ¿no? Entonces, hay un científico, Balmes, que es el que trajo la vacuna, y en realidad ahí también había una disputa, como siempre, entre lo que era la Municipalidad de Lima, que también tenía una producción de vacunas, y en ese momento se tuvo que juntar lo que tenía la municipalidad con lo que era el Estado, y el INS entonces nació antes que el Ministerio de Salud, y desde ese entonces ya se juntaron, y Telemaco Battistini ya fue posteriormente en el año 36 que instituyó ya como Instituto Nacional de Salud Pública, porque sus antecesores se llamaban Instituto Vaccinal de Lima, porque justamente su función era producir la vacuna. Cuando se juntó con el laboratorio de la Municipalidad de Lima, ya con Telemaco Battistini después, el instituto ya diversificó su producción, ya empezó a producir vacunas de rabia, diagnóstico de brucelosis, diagnóstico de enteropatógenos, etcétera, y así fue creciendo el instituto hasta que en los últimos años ya tiene 6 centros nacionales que tienen que ver con las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles, la alimentación y nutrición, el medio ambiente, la salud ocupacional,
el control de calidad de medicamentos, entre otras cosas. Y también en estos últimos tiempos se está fortaleciendo la capacidad de regular los ensayos clínicos, y ahora que hay la oportunidad de que hay vacunas que se están ensayando para el coronavirus, se va a hacer la supervisión de la ejecución de estos ensayos clínicos que están en el Perú de fase 3. Entiendo, muy bien. Qué interesante, mira qué interesante la historia, todo lo que ha hecho este Instituto Nacional de Salud en estos 124 años. César, gracias por ponernos al día. Hablando de estudios clínicos, aquí hemos entrevistado en el programa, César, a dos organizaciones. Uno es el Hospital Cayetano Heredia y el otro es el Banco de Sangre de E-Salud. Ambos están haciendo estudios de plasma de convalecientes. ¿Hay alguna otra institución, además de estas dos, que ya está lista o ha empezado a hacer investigación de plasma de convalecientes? Sí, en realidad tenemos la Universidad y E-Salud que han registrado sus ensayos clínicos como debe ser, y que son supervisados, y como tú sabes, en los ensayos clínicos hay que garantizar dos cosas fundamentalmente. Uno es que técnicamente estén bien realizados, bien diseñados, y el otro aspecto es el aspecto ético, ¿no? De todos los Correcto, efectivamente. Sí, disculpa que te interrumpa, eso lo vimos muy bien y eso nosotros en este programa obviamente lo alabamos muchísimo porque así es como se debe hacer la ciencia. Sin embargo, César, sabemos por ejemplo que en Huancayo, en otros lugares, ya se está dando el plasma de rico en anticuerpos de convalecientes. Entonces, eso que se está haciendo en Huancayo y en otros lugares no es un estudio clínico. ¿Cómo lo puedes catalogar? O sea, ¿son iniciativas? ¿Cómo es? Sí, son iniciativas locales, ahí en Cusco, en Huancayo, que hemos escuchado también por las noticias, pero como ensayos clínicos son los que se están llevando a cabo en Lima, y estos ensayos son supervisados, ¿no? Porque todo medicamento o producto que se administre a humanos tiene que tener una vigilancia estricta. Ya, ¿no sería mejor de que, por ejemplo, Huancayo, Cusco, donde están haciendo, se integren a estos estudios para que de esta manera ellos puedan también ayudar a probar si funciona? Porque la razón por la que se están haciendo estos estudios, César, es porque no se sabe todavía si funciona. Sin embargo, los están usando. Claro, así es como en una pandemia. En realidad hay varias cosas que aún no están mostradas si están usando. Sin embargo, es importante registrarlos, vigilarlos. Como tú dices, debiera haber estudios multicéntricos, ¿no? Incluso con las diferencias que tenemos en las regiones, pero con un protocolo establecido se podría hacer un mejor seguimiento y los resultados también puedan ser evaluados del impacto que tienen estas intervenciones. Muy bien. Salud. Muy bien. César, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, por favor, vamos a hablar sobre las pruebas moleculares que están ustedes desarrollando y también queremos saber qué otras iniciativas. Sabemos que la Cayetano Heredia tiene también una iniciativa de pruebas moleculares para que nos digas cómo van ese tipo de investigaciones. Regresamos. De todo sobre el coronavirus, soy el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el doctor César Cabezas, director del Instituto Nacional de Salud. César, queríamos preguntarte sobre las pruebas moleculares. Tengo entendido que ustedes están desarrollando pruebas moleculares y hay otras iniciativas también, específicamente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La última vez me dijiste que estaban ustedes evaluando la de la Cayetano y van a hacer pruebas de campo. ¿Cómo va eso? ¿Ya se ha aprobado o lo van a aprobar? Sí, Elmer, sí, hay varias iniciativas que algunas han sido financiadas por Fondesit, el Concitec. Hay en de Cayetano hay como 3 iniciativas, también hay otra de San Marcos, y son pruebas moleculares rápidas en el sentido que toman mucho menos tiempo que las pruebas clásicas. En el caso del instituto, hemos planteado diferentes estrategias para tener pruebas moleculares. Entonces, las clásicas son los laboratorios que hacen PCR en tiempo real, que esta técnica que ha sido transferida por el Instituto Charité de Alemania,
y esas técnicas se han instaurado al comienzo en el INS, luego se han transferido ya actualmente a 15 regiones del país. Últimamente, el lunes empezó ya Ucayali, pero también está Ica, Arequipa, Tacna, Piura, Tumbes, Moquegua, La Libertad, Iquitos, Huánuco, etcétera. Entonces, ¿y se hacen allí, perdón César, se hacen allí o ellos toman solamente la muestra e inician el proceso o se hacen todo el PCR allí? No, son laboratorios que tienen infraestructura, equipamiento, y nosotros como instituto le provisionamos de los insumos, se ha capacitado el personal y se ha sacado un protocolo estándar para que todos hagan lo mismo, y ese es el protocolo de Charité, que lo hemos extendido, y ellos están haciendo las pruebas moleculares in situ. La idea es... Ya están haciendo, muy bien, ya están haciendo. Qué bueno, lógico. ¿En Arequipa me dijiste que se hace también? Sí, en Arequipa, en realidad hay el Laboratorio Regional de Arequipa y también se instaura la Universidad Nacional La San Agustín. Entonces ahí tenemos dos. Hay algunos ajustes que hacer en la UNSA, pero ya en Arequipa habían dos, y también se va a implementar el salud. Entonces habían 3 entidades que hagan en Arequipa. Como en Ancash, por ejemplo, está también en proceso la instauración de 2 laboratorios, uno en Chimbote y otro en Huaraz. Porque dice que en Moquegua y en Tacna se está calentando, ya las cifras están empezando a aumentar. ¿Tenemos allí facilidades en Moquegua o en Tacna? En Tacna ya tiene el laboratorio que está funcionando. El Moquegua está en proceso, pero ellos pueden enviar la muestra o a Tacna o a Arequipa, de modo que no están solos. Ese apoyo al igual que ocurre con Madre de Dios, que manda sus muestras a Cusco. Antes Puno mandaba Puno mandaba de Cusco, pero actualmente también Puno ya tiene su laboratorio. Ya lo están haciendo. Pero de todas maneras nos interesa obviamente a todos los peruanos tener más, digamos, otro tipo de recursos, y estos de que me dices de la Cayetano Heredia y de otras a través del Concitec. ¿Cuándo se van a aprobar esas, César? Mire, otra cosa que quería no olvidar es que el día lunes se ha instaurado un laboratorio móvil que se llama el COVID Masca, que significa buscando al COVID. Es un camioncito al que se ha instaurado un laboratorio de biología molecular y está yendo a las regiones donde la posibilidad de tener laboratorios es mucho más lenta. Entonces, este camioncito el mismo lunes en la noche se ha ido a Junín, y ahorita está en Huancayo, y una vez que Huancayo instaure su laboratorio molecular ya clásico, ese camioncito se va a ir a Huancavelica, donde no hay condiciones. Entonces, esa es la idea. Pero además de eso, lo que dices es que es importante cómo acercamos el diagnóstico al primer nivel de atención, donde no necesitamos una sofisticación de laboratorios, pero tenemos una prueba de calidad, que es una prueba molecular, que permita hacer el diagnóstico de las intervenciones, ¿no? Porque en realidad la idea de las pruebas no es que diagnosticamos a todos los pacientes, sino vemos cómo es que el virus se desplaza. En ese sentido, estas pruebas, la mayoría de ellas, sus diseños son pruebas isotérmicas. Eso significa que no necesitan un aparato que es el termociclador, que es el más costoso, el más complejo. Entonces, estas pruebas lo que pretenden es dejar de usar muchos aparatos y hacerla en condiciones de campo. ¿Y tienes un timeline para cuando todas estas pruebas, perdón César, tienes un timeline, porque tenemos que terminar, ya me pasé de la hora, ¿tienes un timeline de cuándo todas estas otras pruebas puedan aprobar para reforzar? Están en evaluaciones de campo, ya han pasado las evaluaciones de laboratorio para ver su validez internas, y ahora están en validación de campo. Yo asumo que en el mes de agosto algunas de ellas van a estar ya operando. Y agosto es mañana. César, agosto es mañana. No, agosto es todo el mes, ¿no? Pero en el curso del mes vamos a tener esa opción, y el primero en enterarse va a ser.
Muy bien, fabuloso. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ponernos al día y nos ha encantado la historia del Instituto Nacional de Salud y todo el bien que hace esa institución para nuestra patria. Muchas gracias, César. Muchas gracias también, Elmer, por esta oportunidad. Encantado. Chao. Hasta la próxima. Muy bien, nos pasamos de la hora. Vamos a regresar. No se vayan.